Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. Ya ves que soy feliz sirviendo al Señor. Nueva criatura soy, nueva soy. Sí, te damos gracias, Señor, por el poder de tu Evangelio que ha venido a nuestras vidas, a cada uno de nosotros, Señor. El poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Señor, gracias, Señor, porque tú nos has dado la oportunidad de oír tu mensaje de salvación. Nos ha dado, Señor, ese corazón, Señor, para creer en Él. Y tu Espíritu ha venido a nosotros, Señor, para hacer de nosotros una nueva creación, una nueva criatura. Señor, que esta experiencia que hemos tenido, Señor, también otros puedan tener, Señor. Que nuestras vidas puedan testificar de la nueva vida en Cristo Jesús. Oh, Señor, testificar de que en tu cruz tú crucificaste nuestra vieja vida. Y en tu resurrección tú nos has dado un nuevo vivir, Señor. Señor, en esta noche queremos comprender mejor este milagro que tú has venido a hacer en la humanidad, Señor. Ayúdanos por medio de tu palabra, de tu Espíritu Santo, Señor, a comprender, Señor, este maravilloso milagro que haces en cada creyente. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Entonces, hermanos, continuando con el Evangelio de la Salvación, hoy será la lección 26 ya de este Evangelio precioso y profundo de nuestro Señor. Y dijimos la última vez que, habiendo terminado de indagar en la palabra del Señor, cómo el Señor obra en el espíritu de cada creyente individualmente. ¿Recuerdan? Vamos a repasar eso, ¿sí? Dice, los logros del Señor Jesucristo en su resurrección en el espíritu de los creyentes. Dice, el espíritu de Jesucristo unge a los creyentes para santificarlos orgánicamente para la morada de Dios. Luego vimos 2. El Espíritu de Jesucristo bautiza a los creyentes en Cristo. 3. La resurrección del creyente con Cristo. Luego el 4. El Espíritu de Jesucristo reside en los creyentes como el sello, las arras y las primicias, haciendo de ellos el templo de Dios. Entonces, estos 4 puntos es la experiencia de todos los creyentes. En cada uno de ellos, cuando cada uno de nosotros creemos en la salvación del Señor, en su muerte y en su resurrección. En el momento que creemos, todas estas realidades son realidad, por decirlo así, en nuestro espíritu humano, en el espíritu de cada creyente. Después vamos a compartir lo que el Señor hace en nuestro espíritu, pero en un sentido, en un aspecto corporativo. Pero antes de eso, y en medio de estos dos aspectos, ¿verdad?, vamos a compartir algunos pasajes del Evangelio de Juan que a mí me ayudaron mucho a compartir con las personas, ¿verdad?, lo que el Señor quiere hacer en cada persona que cree en el Señor. Estamos escogiendo algunos pasajes del Evangelio de Juan, como puse acá el Evangelio de la Salvación en el Evangelio de Juan. Por supuesto que Juan es un evangelio, es un escrito, es un testimonio de la vida, de las palabras, de la obra del Señor, súper profundo, ¿verdad? Que hay pasajes que son para no creyentes, aún para personas a quien podemos predicar por primera vez la palabra, pero hay otros pasajes que son ya para los creyentes, ¿verdad?, y para llevarnos a una madurez en Cristo. Pero ahora vamos a hacer hincapié en algunos encuentros que el Señor tuvo con las personas en su tiempo, que son señales o símbolos de lo que el Señor quiere hacer con nosotros
con cada ser humano a partir de su resurrección. Entonces vamos a estar viendo estos pasajes. Y el primero que vamos a compartir hoy es que Jesucristo puede llenarte de su espíritu de vida para darte una nueva vida superior y abundante. Entonces, aquí en estos pasajes vamos a tratar de ver, claro que Juan habla más de la salvación orgánica que de la salvación jurídica. Ya entendemos esos dos términos. Pero siempre hay alguna indicación también de la salvación jurídica, que es la base de la salvación orgánica, ¿verdad? Pero más acentúa y especifica Juan nuestra salvación orgánica. Es cuando el hombre recibe el Espíritu de Dios, que produce eso en el ser humano. Entonces, por eso inserté en esta parte recién, después de haber compartido todo lo que es lo jurídico y lo orgánico en el ser humano, ahora vamos a empezar a compartir estos pasajes que ilustran la salvación del Señor en el que cree en Él. Entonces, vamos a estar leyendo del Evangelio de Juan en el capítulo 2. Entonces vamos a leer primero, así es bueno también que ustedes puedan compartir con las personas, leen primero todo este pasaje porque no es largo, ¿verdad? Hay otros pasajes que son más largos y vamos a tener que partir en varios momentos, ¿verdad? Pero este en particular podemos leer todo desde el principio hasta el final, del Juan capítulo 2, versículo 1 hasta el 11. Dice así: y al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué tengo que ver contigo en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que él les diga. Y estaban puestas allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenen de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Entonces vamos a ir viendo cómo la palabra de Dios nos habla de ese milagro que el Señor hace en el espíritu del hombre, en el interior del hombre. Y usa esta escena, esta fiesta de boda, para mostrarnos cómo es que el Señor logra esto y qué es lo que el Señor vino a traer al mundo. Como dice en una parte ahí: aún no ha llegado mi hora. Jesús siempre tuvo un momento culminante en su vida. No fue su nacimiento, no fue su vida humana, sino que fue su muerte y su resurrección. Y aquí el Señor va a hacer un milagro como una señal de lo que cuando llegue ese momento Él iba a llevar a cabo y va a poner disponible para todos los hombres. Entonces vemos aquí desde el principio, dice: y al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Entonces vamos a ir viendo en la palabra del Señor, en otros versículos, qué significado tiene este tercer día en las Escrituras. Porque si nosotros nos fijamos cómo viene cronológicamente el capítulo 1 y el capítulo 2 del Evangelio de Juan, este no es
el tercer día. Ya es como el séptimo o el octavo día que está relatando. Pero acá dice, y al tercer día sucedió una boda en Caná de Galilea. Entonces vamos a ir viendo cada frase. Dice, tercer día significa que Jesús se presenta como la vida de resurrección. Cuando Cristo viene al hombre en experiencia, Él viene como la vida que venció la muerte. Es la vida en resurrección. Él viene a esta boda en el poder de su vida de resurrección. Él viene a esta boda para traer el efecto del poder de su resurrección. Entonces viene a tratar ¿con qué? Con la muerte, con la condición de muerte del hombre. Él viene a cambiar la muerte del hombre en la vida de Dios. Entonces vamos a mirar el tercer día, por ejemplo, en Mateo, podemos ir a la Biblia, Mateo 16, 21. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, este tercer día que Jesús iba anunciando durante todo su ministerio, se refiere al día de su resurrección. Vamos a ir a Juan 2, 20 y 22. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo, y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Entonces, al tercer día habla de la resurrección de Cristo. Primera de Corintios 15, 3 al 4. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Juan 11, 25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces cuando leemos acá en la palabra que Él viene al tercer día, Él viene en esa calidad, en vida de resurrección. ¿Para qué? Para hacer algo que en la fiesta de boda ellos necesitaban. Y vamos a ir viendo esto. Entonces, la segunda frase que vemos en este pasaje dice que se celebró una boda en Caná de Galilea. Una boda, el matrimonio implica la continuación de la vida humana, y la fiesta de boda indica el placer y el disfrute de la vida humana. O sea, sabemos que una boda es para festejar una unión, un matrimonio. Y el matrimonio Dios lo hizo para la procreación ¿de qué? De la vida humana. Entonces, ellos que estaban celebrando, o que celebramos hoy en una boda, la unión de una pareja para la continuación de la vida humana en sus hijos. Bueno, eso es lo que el plan de Dios, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Entonces, pero sabemos que esta vida humana, lastimosamente después se deterioró, ¿verdad? Pero el plan original de Dios era este. Y cuando hay este matrimonio, hay una fiesta. La fiesta de boda indica el placer y el disfrute que nosotros tenemos en nuestra vida humana. Por eso festejamos tanto los cumpleaños, porque disfrutamos la vida que tenemos, ¿verdad? Y celebramos cuando cumplimos más y más años. Solamente que no nos damos cuenta que estamos celebrando ya una vida caída y pecaminosa, como vamos a ver después, ¿verdad? Entonces, el ser humano celebra, y bueno, y aquí estaban celebrando una boda, ¿verdad? Que duraba más o menos una semana en aquel tiempo, la celebración de la boda. La continuación de la vida humana. Entonces, vemos que esta boda estaba
realizándose en Caná de Galilea. Caná, primero podemos ver Caná, ¿qué significa Caná en la Biblia? Caná significa tierra de cañas. ¿Conocen el papiro ese que crece y cuando se seca se quiebra, ¿verdad? Significa tierra de cañas, y las cañas representan a personas débiles y frágiles. O sea que ya estamos viendo que en Caná de Galilea, en el jolgorio de la continuación de la vida humana, se está celebrando de una vida humana que es Caná. Jesús viene a nosotros siendo nosotros una tierra de cañas frágiles, débiles, pasajeras. En la Biblia la caña siempre se usó para simbolizar esto. Por ejemplo, en Isaías 42, podemos leer Isaías 42, 3. Dice, anunciando la venida del Mesías: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo mortecino o que humea. Con fidelidad traerá justicia. No quebrará la caña cascada. Dice que esta caña ya está herida, está cascada, está seca, resquebradiza. Pero cuando venga Cristo no va a quebrar la caña cascada. Él va a hacer algo con esta caña cascada. En Mateo se aplica esto, en Mateo 12:20. No quebrará la caña cascada, hablando de Cristo, mi siervo, dice el 18. A quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, sobre él pondré mi espíritu, y a las naciones proclamará justicia. No contenderá, ni gritará, ni hará quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea. Entonces viene el Señor a nosotros, a esta caña cascada. Mateo 11:7, un poco antes, hablando de Juan el Bautista, como diciendo que él no es una caña cascada, no es una persona frágil, ¿verdad? Dice el 11:7. Mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No, porque él era un profeta de Dios que hablaba la palabra de Dios y era una persona que no guardaba sus palabras, ¿verdad? Que él hablaba lo que tenía que hablar. ¿Saliste a hablar en el desierto una caña sacudida por el viento? ¿Alguien frágil? No. ¿Entienden el uso de la palabra? Entonces cuando Jesús viene en el poder de su resurrección, al tercer día, ¿viene a quién? Viene a cañas cascadas, a personas frágiles, personas débiles por el pecado, debilitadas por el pecador. La otra frase que dice que era Caná de Galilea. Como vean ahí en su Biblia, dice que vino a Caná de Galilea, que era la región, o sea, la provincia de Galilea. ¿Y cómo refiere Caná de Galilea en la palabra de Dios? Dice que es un lugar despreciable, cuyo pueblo estaba asentado en tinieblas, una región de sombra y de muerte. Cuando los judíos hablaban de Caná y de Galilea, se refería a personas pecaminosas, lejos de la religión, a personas en tinieblas. Dice Juan 1:46. Y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Bueno, Nazaret era una ciudad en Galilea, ¿verdad? Felipe le dijo: ven y ve, porque él había dicho en el 45. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Como diciendo, no, nada bueno puede salir de Nazaret. Y Nazaret era un pueblito en Galilea, ¿verdad? Juan 7:52, ese era el concepto que tenían de la gente que vivía en esa región. Respondieron y le dijeron: ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. Era una ciudad despreciada, de gentes, le llamaban pecadores, los gentiles, ¿verdad? Mateo 4:12.
Cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea y saliendo de Nazaret fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la región de las tribus de Zabulón y Neftalí, que es Galilea, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, o sea, de los que no son del pueblo de Dios, como diciendo, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, esto que Jesús venga a Caná de Galilea nos habla de que el Señor vino a este mundo. Vino a este mundo en el poder de su resurrección. Mientras Él vivía en la tierra, antes de morir, Él ya, como Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él ya era el poder de la resurrección. Después tuvo que enfrentarla para vencerla. Pero viene a nosotros, a Caná, frágiles, débiles. Viene a nosotros Galilea, los galileos, en tinieblas, en sombra de muerte. Entonces viene el Señor a esta situación y sucede que, más adelante, dice en el versículo 3, cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Cuando se acabó el vino se acaba, entonces la fiesta se acaba. Y también cuando la fiesta se acaba, el regocijo por la fiesta. Cuando el vino se acaba, algo está pasando, algo negativo está pasando, tanto en el plano natural como en nuestra realidad espiritual. Cuando el vino se acaba. ¿Qué significa el vino? Simboliza la sangre. Y la sangre representa la vida. Vamos a leer Génesis 9:4. Le dijo Dios a Noé: pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. O sea que en la Biblia la sangre simboliza la vida de un ser viviente. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. Entonces la sangre representa la vida, que en este caso era derramada o quitada en el altar de la expiación por el perdón de los pecados. Entonces acá el vino representa la vida. ¿Pero qué vida? En específico, la vida humana, como el Señor Jesús mismo nos dice en Lucas 22, 17 al 18. Y habiendo tomado una copa después de haber dado gracias, dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y después más adelante dice en el 20. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Entonces Jesús está utilizando aquí, ¿verdad?, esta figura para hablar de su sangre. ¿Y qué es su sangre? Es la vida de Él, la vida humana de Cristo, que fue sacrificada por nuestros pecados. Juan 10:11. Dice: el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Cuando el Señor dice que Él vino para dar su vida por las ovejas, está hablando de su vida humana. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la otra vida, la vida eterna, la vida divina, que es lo que en el original uno puede distinguir, ¿verdad? Yo he venido para que tengan zoé, pero tengo que dar mi vida bios para que ustedes la tengan. Entonces, la vida humana está representada en la Biblia
es la sangre y está representada por el vino. Pero en este caso, este vino que se estaba agotando no era la vida de Jesús, era la vida que ellos estaban disfrutando. Era el vino, o sea, la vida humana de los que estaban festejando la boda en Caná de Galilea. Pero ¿qué pasa con este vino? Como vemos la siguiente frase, dice ahí, le dijo la madre de Jesús, no tienen vino, o el vino se acaba. Entonces ella estaba preocupada porque el vino se acababa, la fiesta se acababa y también el festejo se acababa. Entonces esto nos muestra también que nuestra vida humana, que es de Caná de Galilea, ¿verdad?, que ya está con el pecado, con la corrupción, con la debilidad, ¿verdad?, está quebrada, necesita recibir la vida de resurrección. ¿Por qué? Porque este vino es pasajero. Este vino se acaba. Y cuando este vino se acaba, todo nuestro disfrute de nuestra vida humana también se va acabando con ella. Y ahí nos desesperamos. Ahí nos volvemos al Señor como María y le decimos, Señor, no tienen vino, el vino se acaba. Entonces vemos acá la intervención de la Madre de Jesús. Representa la consternación del hombre cuando se da cuenta que su vida, o sea, el vino, se va acabando. Y que esto hace imposible la continuación del disfrute y los placeres, o sea, la fiesta de dicha vida. Entonces, eso es lo que tenemos que compartir con las personas, ¿verdad? Que cuando son jóvenes, cuando tienen fuerza, cuando tienen amigos, cuando le va bien en la vida, ¿verdad?, uno disfruta la vida humana y nunca recurre al Señor hasta que el vino se acaba. Entonces ahí continúa el relato y el Señor le dice, ¿qué tengo que ver contigo en esto? ¿Qué tengo que ver contigo en esto? O sea, ¿qué tengo yo que ver que aquí se acabe el vino? Yo no vine aquí para hacer continuar la fiesta de boda. Yo no vine para eso. A vos te preocupa eso. A vos te preocupa que ya no tenés más plata, te está enfermando, vos querés salvarte, salvar tu vida, tu condición, tu alegría, tu amistad. A vos te preocupa eso. Tu riqueza, todo lo que tu vida humana te estuvo dando durante todos estos años, a vos te preocupa. ¿Pero qué tengo yo que ver con esto? En otra parte dice, en otra traducción, ¿qué tengo que ver con esto? Que es un poco más fuerte. Dice, ¿qué te afecta a ti, mujer? A mí no me afecta. El original dice, ¿qué te afecta a ti, mujer? Porque ahí María nos representa a nosotros, desesperada, porque la vida humana se acaba. Porque el vino de la fiesta se está acabando. Entonces vemos aquí la consternación del hombre cuando sucede esto. Y luego vemos que el Señor le dice, todavía no ha llegado mi hora. ¿La hora cuándo? Cuando Él va a hacer esto que hizo aquí como una señal milagrosa, lo va a hacer en la realidad. La hora del Señor Jesús estaba marcado desde que Él nació. Él ya sabía que tenía una hora, un propósito por el cual vino a este mundo. Entonces Juan 7:30, vamos a leer todo esto, pero algunos por lo menos para entender mejor. Procuraban prenderle, o sea, arrestarlo, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. ¿A qué hora apunta? A la hora que le iban a arrestar y lo iban a ejecutar. Esa es la hora que él estaba esperando. Muchas veces quisieron matarle, pero como aún no había llegado el día de la Pascua y en ese tiempo todavía no había llegado su hora. Juan 8:20. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro, cuando enseñaba en el templo, y nadie le prendió porque todavía no había llegado su hora. 12:27. Y aquí está la parte que podemos enfatizar como la parte jurídica. ¿Cuál hora? ¿Cuál hora? Como dice acá, se refiere al momento de su muerte y su resurrección.
cuando llevaría la vieja humanidad, recuerden que estudiamos que a la cruz Él llevó la vieja humanidad, a su fin, a su término, para resucitarla en una nueva humanidad por el poder de su vida, no humana, sino de su vida de resurrección. Entonces, esa es la hora de la cual Él estaba hablando y ya lo habló durante toda su vida. Juan 12:27, ¿verdad? Ahora mi alma se ha angustiado. Él ya estaba ahí delante del Padre esa noche que iba a ser arrestado. Ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré, Padre? Sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora de su muerte y luego de su resurrección, para tratar con nuestro vino viejo. Entonces, el 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, o sea, el día antes, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. O sea, lo amó completamente en su muerte por ellos y en su resurrección. 17:1. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. ¿Sabemos cómo Él fue glorificado? Por medio de su muerte y de su resurrección. ¿Qué quiere decir ser glorificado? Que su vida humana, de la cual Él se vistió, fue crucificada, sepultada, resucitada e impregnada con la vida de resurrección. Esa es la glorificación. Entonces, esa es la hora cuando el Señor le dice a María, pero aún no ha llegado mi hora. Entonces, acá podemos enfatizar esto para que las personas con quienes compartimos este pasaje podamos darle a entender que el propósito o la hora de Cristo era que Él muera por sus pecados, crucifique nuestra vida vieja, nuestro vino viejo se acabe finalmente, resucite en una nueva creación, nueva humanidad por el poder de la vida de resurrección. Al tercer día sucedería este milagro. Amén. Entonces en Efesios 2 podemos leer qué pasó en la cruz. Efesios capítulo 2. Aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Recuerdan todos esos rituales del Antiguo Testamento, de los sacrificios levíticos, ¿verdad? Él abolió eso porque Él en su carne cumplió y abolió esto. ¿Para qué? ¿Cuál era la finalidad de su sacrificio en la cruz? Para crear en sí mismo de los dos, judíos y gentiles, un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Es hacer un nuevo vino, un nuevo hombre. Para eso llegó su hora. Y para reconciliar con Dios a los dos, judíos y gentiles, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Entonces, eso es la hora de Cristo, se refiere a eso. El término de la vieja creación en su crucifixión y el comienzo de una nueva creación al tercer día en su resurrección. Entonces, pasamos ahora 6 tinajas de piedra, como dice ahí. Y estaban puestas allí 6 tinajas de piedra para agua. Entonces, el Señor, aunque no era su hora, en el sentido real de lo que Él iba a hacer una señal, un signo de la realidad que vendría después. Entonces, para eso el Señor se dio cuenta ahí que habían 6 tinajas de piedra. ¿Qué representan estas 6 tinajas de piedra? Representan al hombre natural creado en el día sexto. ¿Por qué habían 6? Porque tienen un significado. Esas tinajas que estaban allí, vacías como vamos a ver, representan al hombre creado por Dios en el Génesis. Entonces Génesis 1, 27 y 31. Vamos a leer Génesis
27. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. El sexto día es el día del hombre, el hombre creado por Dios, del polvo de la tierra, como esas vasijas de piedra representaban al hombre. Pero ¿cómo los encontró Jesús a esas 6 tinajas de piedra? Como vemos ahí, y estaban puestas allí 6 tinajas de piedra para agua, pero como vamos a ver después, estaban vacías. Estaban vacías, no tenían el contenido para el cual fueron diseñadas. Entonces el hombre creado por Dios, hoy es Caná, es Galilea, su humanidad, su vino se va gastando, es corrupto, es pasajero y está vacío de la vida de Dios. No está cumpliendo el propósito de Dios, porque Adán y Eva no comieron el árbol de la vida, no se llenaron de la vida de Dios, quedaron vacíos de la vida de Dios. Y lo único que el hombre puede hacer ahora son, como dice ahí, dice que el hombre fue creado por Dios como una vasija para contenerlo a él. Pero como vamos a ver acá, estaban siendo usadas para el rito de la purificación de los judíos. O sea, esta vasija, nosotros fuimos creados por Dios para contener a Dios, no para ser usados para ritos religiosos. Entonces vemos aquí que este hombre creado por Dios como una vasija fue creado para contener a él como vida, dice en Romanos 9:23. Vamos a leer. Dice que Dios lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Nosotros los creyentes somos vasos de misericordia, vasijas preparadas para recibir las riquezas de su gloria. Segunda de Corintios 4:7. 4:7. Pero tenemos este tesoro, refiriéndose a Jesucristo como la vida de Dios, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces somos vasos para contener las riquezas de Cristo, la gloria del Señor. Segunda de Timoteo 2:20. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Entonces aquí también la palabra nos compara a nosotros como vasos. Claro que podemos ser vasos de deshonra, pero también debemos dejar de ser vasos de deshonra y llegar a ser vasos para honra. Pero fuimos creados por Dios para ser vasos para honra. Entonces, Efesios 2:21 y 22. Y este vaso es el templo de Dios, ¿verdad? En quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Entonces, hermanos, podemos ver, Dios creó al hombre para ser un vaso que contenga su vida gloriosa. Pero cuando el Señor se acerca a las 6 tinajas, las ve vacías, no están llenas de la vida de Dios en esa fiesta de boda. Ahora pasamos el rito de la purificación de los judíos. Es el intento por parte de la religión de purificar a las personas con prácticas externas y muertas. Entonces, cuando el Señor ve estas vasijas, sabe que han sido utilizadas día tras día, año tras año por la religión, pero siempre quedaron vacías. Nunca llegaron a cumplir el propósito y nunca cambiaron de esencia. Siempre fueron vasos de deshonra. Entonces, Mateo 15, 1 al 2.
El Señor nos habla de esta experiencia del hombre, esta búsqueda del hombre en los ritos religiosos. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. 17 al 20. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y se elimina? Pero todo lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Entonces el hombre puede ser una persona muy religiosa, pero estar vacío de la vida de Dios. Y siempre intentar purificarse como estas tinajas, ¿verdad? Por el método de la religión. Pero Cristo viene a nosotros no para traernos religión, sino que viene a traernos la vida de resurrección. Entonces acá pasamos al agua. ¿Qué hizo el Señor Jesús con estas 6 tinajas? Dice en el versículo 7. Jesús les dijo: llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces, para poder producir el vino, un nuevo vino, el Señor tuvo primero que llenar de agua las tinajas. ¿Y qué es el agua en la palabra de Dios? Es el espíritu de vida. Vamos a leer Juan 4:10. Lo que el Señor le dice a la mujer sedienta. Estaba también llena de religión. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Agua zoé, dice acá, agua de vida. El 14 dice: pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para zoé, para vida eterna. El agua que el Señor mandó a cargar en las 6 vasijas representan la necesidad del hombre en su condición caída, frágil, débil, con su vino viejo que se acaba, con su religiosidad. ¿Qué necesita el hombre? El agua de la vida eterna. Juan 7:38. Siempre en Juan el agua, el Señor habla de esto como el Espíritu. Dice: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él cuando su hora llegara. Entonces esta agua representa que Cristo nos llena de su Espíritu a los que han experimentado su hora, la hora de su muerte y de su resurrección. A esto el Señor llena hasta el borde. Apocalipsis 22:1. Y me mostró un río de agua zoé, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Acá está Dios, el Padre, el Cordero, su Hijo. De ellos fluye el río de agua de vida, resplandeciente por el cristal que es el Espíritu Santo, el Espíritu de vida. Entonces el Señor viene y llena las vasijas hasta el borde. Y luego dice el 8, versículo 8. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua, pero hecha vino, eso es maravilloso, el agua convertida en vino. Y como no sabían de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua lo sabían, el maestresala llamó al novio. Entonces esta agua hecha vino
simboliza lo que el Espíritu, el agua, cuando nosotros recibimos en nuestras vasijas vacías, ¿qué produce? Produce un nuevo vino. El agua hecha vino en las tinajas simboliza al Espíritu de vida que produce una nueva vida, me faltó ahí, humana, una nueva vida en nuestro ser. Nos produce una nueva vida divina. La vida divina, que es el Espíritu de Dios, produce una nueva vida, un nuevo vino en nuestro ser. Es la nueva creación, es la nueva humanidad. Juan 3, 5 y 7 al 7. Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu, asocia el agua con el Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Este es el vino viejo. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Este Espíritu es el vino nuevo, nuestro espíritu humano regenerado. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. Romanos 6:4. Se dan cuenta como todos estos versículos que ya hemos estado leyendo podemos utilizar en este milagro para poder dar a entender este cambio de vida, de la vida vieja a la vida nueva. Romanos 6:4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué vida? ¿Vida divina o vida humana? Vida humana nueva. Es un nuevo vino. ¿Pero de dónde viene? De la experiencia de Cristo por el Espíritu. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. El vino viejo pasó, y aquí es hecho nuevo. Diría, ¿verdad? Según Juan capítulo 2. Nueva criatura es, nuevo vino es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Es un vino nuevo. O sea, es la nueva creación. Vamos a pasar a Efesios 4, 22 y 24. En cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. Este viejo hombre es el vino viejo. Y que se corrompe según los deseos engañosos. Se corrompe y también se va destruyendo. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre. Este nuevo hombre es el nuevo vino, la nueva humanidad, el cual ha sido creado según la semejanza de Dios en la justicia y santidad de la verdad, del vino viejo al vino nuevo. Entonces, vemos acá que este vino nuevo, el vino nuevo que es esta nueva vida, es superior a la vieja, puesto que siendo el producto de la vida de resurrección de Cristo, ¿qué hace? Vence al poder de la muerte y que por ser inagotable, su disfrute y su placer, o sea, la fiesta, no tiene fin. Es un nuevo vino superior y abundante. Entonces, el versículo 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Entonces vamos a ver que estos milagros fueron llamados por el evangelista señales, signos espirituales. No es que tenemos que predicar Caná de Galilea como el poder de Dios para cambiar el agua en vino. No es eso lo que el Señor nos quiere decir acá. No es que Él quiere hacer un milagro físico en los hombres. Eso es un símbolo. Todos los milagros que Jesús hizo, especialmente en Juan, se le llaman signos, señales. Como cuando vamos por una ruta, siempre digo yo, siempre hay un cartelito que nos dice curva a la derecha. Esa es una señal de tránsito. La curva viene después. Y así, este milagro era una señal y la realidad viene después. Entonces todos los milagros en el Evangelio de Juan son llamados
señales porque tienen un significado espiritual. Por ejemplo, Juan 2:23, cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Claro que eran milagros en ese tiempo, pero eran señales con un significado espiritual. Juan 3:2. Este vino a Jesús de noche, Nicodemo, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer milagros. No dijo así, dijo señales que tú haces si Dios no está con él. Claro que Nicodemo se refería a milagros, pero Juan le pone señales, porque tienen significado espiritual. Juan 4:54. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea, cuando sanó al hijo del oficial del rey. Fue una señal. O sea que todos los milagros que el Señor hace acá quiere hacerlo en nosotros hoy. ¿Después de qué? De que su hora se haya cumplido. Él solamente podía hacer milagros antes, que tenían un significado espiritual, milagros físicos. Pero cuando Él resucitó, Él ya pudo hacer los milagros, pero espiritualmente en el ser humano. Para terminar acá, vamos a pasar porque no vamos a leer todo eso, Juan 20:30. Como termina el Evangelio de Juan. Y 31 tiene que ser. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito no para que bebáis vino, más vino. No para eso. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que al creer tengáis zoé, o sea, vida en su nombre, en su persona. Para eso son estas señales. Para que recibamos la vida. Y esta vida pueda llenar nuestras vasijas, ¿verdad? Y producir, en este caso, un nuevo vino, una nueva creación. Amén. Y dice, y sus discípulos, dice al final, en el versículo 11, dice, y sus discípulos creyeron en él. Este milagro fue una señal en la que Jesús hizo ver a sus discípulos quién era él realmente. Dios hecho hombre que vino en el poder de su vida para transformarnos de la vieja humanidad, del vino viejo, inferior y exiguo, a una nueva humanidad, al vino nuevo que es superior y abundante. Hace poco murió el papá de un amigo mío que acumuló todos los éxitos que uno puede acumular en el ámbito deportivo. Todas las copas, todo. Pero terminó su vino. Pero gracias a Dios, él recibió el vino nuevo, porque sus hijos son creyentes. Y testificaron ahí en el funeral que su papá tenía miedo a la muerte. Habiendo tenido todo el dinero del mundo, toda la fama del mundo, todos los placeres del mundo. El mejor vino humano fue, uno de los que más experimentó fue este señor, ¿verdad? Pero él le tenía miedo a la muerte y su hijo le dijo, no tengas miedo a la muerte, hay una salvación. Cristo murió y resucitó. Amén. Entonces, cuando le hablamos a la persona, no le hablamos así de una manera técnica. Le confrontamos con su situación. ¿Cómo está tu vino? ¿Te das cuenta que tu vino se acaba? Que la enfermedad ya está cerca, ya, ¿verdad? Le tratamos de despertar a su realidad de que el vino viejo se está acabando. Entonces, eso produce en estas personas un clamor, un reconocimiento, un arrepentimiento. Sí, Señor, mi vino se acaba. ¿Qué puedo hacer? Y bueno, el Señor vino a llenarte con su espíritu. Él vino y cumplió el propósito de Dios, muriendo por tus pecados en la cruz, aniquilando tu vieja humanidad, sepultándola y resucitando en una nueva humanidad. Hoy el Señor quiere hacer de vos una nueva creación. Tenés que recibir a Cristo y el Espíritu de Cristo te va a dar un nuevo vino, una vida que es superior y abundante y que va a vencer la muerte.
porque tiene la vida de resurrección operando, ¿verdad? No vas a tener miedo a la muerte, ¿verdad? Porque Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, así tenemos que hablarle a las personas, ¿verdad? No tan técnicamente como hablamos hoy acá, sino confrontándolo con su realidad y con la palabra del Señor. Ofreciéndole a Él, a esa persona, el vino nuevo que el Espíritu le puede dar. Amén, hermano. Entonces terminamos aquí hoy. La conclusión de este mensaje dice: Cristo viene a nosotros en el poder de su vida de resurrección, a nuestra vida frágil y despreciable, cuya fuerza y placeres se van agotando. Cristo viene a llenarnos de su espíritu de vida para producir en nosotros una nueva humanidad, con una vida nueva, superior y abundante. Sí, Señor, te damos gracias porque tú viniste a nosotros, en nuestra vida despreciable, pasajera, pecaminosa, en esta vida que se agota, Señor, en esta vida que tratamos de disfrutarla al máximo, pero sabemos que todo tiene su fin en esta vida, Señor, su término, Señor. Gracias, Señor, que tú te has vestido de esta vida natural nuestra y la crucificaste en la cruz, la sepultaste y la resucitaste en resurrección, Señor. Gracias por tu vida de resurrección que llenó nuestros corazones para que podamos, Señor, hoy tener un nuevo vino, una vida nueva que te pueda expresar a ti, superior y abundante, Señor. Te damos gracias, Padre, por este milagro en cada uno de nosotros. Queremos llevarte a ti, Señor, como el milagro en las demás personas. Te pedimos, Padre, que abra los corazones para que podamos compartir con ellos tu preciosa palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.